Bienvenidos a la materia Contabilidad de Costos. Mi nombre es Guillermo Vanden Panuisen y los estaré acompañando a lo largo de la misma. Hoy comenzaremos con el módulo 1, en donde empezaremos a ver los conceptos claves relativos a costos, desde la definición inicial de qué entendemos por costo hasta su clasificación. Todo este herramental nos servirá para seguir profundizando con la materia y llegar a armar un sistema de costeo o comprender cómo funciona en una organización determinada. Avanzaremos hacia herramientas de gestión, como el modelo costo-volumen-utilidad y el sistema presupuestario. Como les dije al comienzo, hoy vamos a hacer el pilar fundamental, hacer las bases con los conceptos claves. Por lo tanto, veamos a través de un esquema conceptual en qué nos detendremos el día de hoy. Comenzaremos diferenciando los distintos elementos de costos, como materia prima, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación. Con materia prima nos referimos a aquellos productos, aquellos materiales que son comprados por la organización y luego de un proceso son transformados en un estadio diferente. Eso nos sirve para tener stock de esa materia prima, es decir, vamos a tener inventarios de materia prima. Para poder determinar cuánto consumimos, vamos a calcular a través de esos inventarios, a través de la adquisición de materia prima, cuánto fue lo utilizado en el ejercicio actual. A esa materia prima le vamos a agregar mano de obra directa en un proceso de producción, que es la mano de obra que está directamente vinculada a la fabricación. Es decir, entra la retribución o el costo laboral total vinculado hacia los operarios que están directamente en la línea de producción. Pero luego tenemos todos otros gastos indirectos que se encuentran también vinculados a la fabricación, pero que no se puede hacer un seguimiento hacia lo que nosotros determinemos como objeto de costo. Todos estos términos los repasaremos a continuación para fijar bien a qué nos referimos en cada caso. De la suma de esa materia prima consumida más la mano de obra que le agregamos y los costos indirectos que se vieron involucrados en la fabricación, surge lo que denominamos el costo de producción. Ese costo de producción es lo que comenzamos a fabricar en el periodo, pero aún no sabemos en qué estadio se encuentra. Es decir, no sabemos si al finalizar el ejercicio todavía está con cierto grado de avance, pero en proceso de producción, está terminado y estoqueado en el inventario de la organización, o bien son productos que se comenzaron a producir en este ejercicio y ya fueron vendidos. Para determinar esto, en la empresa industrial, lo que utilizamos como herramienta es el estado de costos, que bajo este mismo esquema lo que hacemos es analizar de lo que comenzamos a producir, cuánto traspasó a ser productos terminados, es decir, cuánto quedó en proceso, cuánto terminamos. A su vez, de todos los productos que se terminaron en este ejercicio, se le adicionan los productos que ya estaban terminados del ejercicio anterior y a ese stock final se le determina el cierre de ejercicio si han sido vendidos o perduran en stock. Es decir, ¿cuál es el razonamiento? Todo lo que terminamos en este ejercicio, más lo que teníamos ya concluido del ejercicio anterior, es todo lo que tuvimos disponible para vender. Al cierre de ejercicio, toda esa mercadería, todos esos productos que tuvimos disponibles para vender, tienen dos destinos posibles. O permanecen terminados en stock, o han sido vendidos en este ejercicio. Es decir, esos son los dos caminos que pueden haber tomado toda la mercadería que terminamos. Por lo tanto, a través del método de diferencia de inventarios, lo que vamos a ir calculando son los distintos costos. Costos de producción en un primer momento y luego jugando con los inventarios vamos a determinar el costo de productos terminados y el costo de los productos vendidos en este ejercicio. Comencemos entonces para comprender acabadamente estos conceptos con las ideas clave, las ideas centrales de este módulo. Primero, definir qué entendemos por costo. Cuando hablamos de costo, hablamos de un sacrificio de recursos destinados a obtener un objetivo determinado. Fíjense que hablamos de sacrificio de recursos. Ojo, porque habitualmente por nuestro perfil buscamos enseguida la idea del valor monetario. Estamos hablando de sacrificio de recursos en general. Seguramente que para la materia y para el accionar del sistema de costeo en general, esto para ser medible tiene que estar expresado en algún valor de referencia, que es el valor financiero. Pero no necesariamente cuando hablamos de un costo hablamos de un sacrificio monetario, es un sacrificio de recursos. A su vez,
podemos hablar de los elementos de costos que intervienen en un proceso de fabricación. Los elementos de costos son los primeros 3 elementos que analizamos en el esquema: la materia prima, la mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación. Es decir, nosotros incurrimos, cuando hablamos de nosotros, hablamos de la empresa, de la organización, incurren costos a lo largo de su actividad. De esos costos vamos a hacer distintas clasificaciones o distintas diferenciaciones, ya que bajo la definición que dimos recién, que entendíamos por costo a un sacrificio de recursos, nos podemos imaginar que en la organización hay distintos sacrificios en que se incurren. Nosotros los vamos a dividir, los vamos a clasificar para poder agrupar y poder determinar cuáles son los que utilizamos en cada momento del cálculo, ya que no va a ser lo mismo hablar de determinados costos que están vinculados al proceso de producción, de otros costos que son de apoyo, llamados actividades de apoyo, que no se vinculan en forma directa. Entonces, el costo es el sacrificio de recursos destinado a un objetivo, y los elementos de costo son los 3 elementos que vimos, que utilizamos en la producción, que es materia prima, mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación. De los distintos costos que incurrimos en la actividad, los podemos agrupar o clasificar bajo determinadas pautas. Una primera pauta, en base a su comportamiento, podemos definir a los costos y dividirlos como fijos o variables. La diferencia va a ser que los costos fijos, cualquiera sea la magnitud de producción, es decir, cualquier sea el nivel de actividad de la empresa o de la organización, esos costos no van a cambiar. Van a ser los mismos para cualquier nivel de actividad. Incluso si el nivel de actividad es de 0 unidades, es decir, la organización se encuentra produciendo 0, de todas formas tenemos que incurrir en esos costos que denominamos fijos. Y si la producción se eleva hasta 1000 unidades, 5000 unidades, 10000 unidades, ese costo fijo continúa siendo el mismo. Continúa sin cambiar. Por lo tanto, tengo que considerar que ese costo lo voy a tener que afrontar, produzca o no. Es decir, vamos a tener que solventar ese costo, así no se produzca nada. Pero a su vez, a medida que aumentemos el nivel de actividad, ese costo va a permanecer constante. Por lo tanto, significa que a medida que yo tenga mayor nivel de actividad, voy a hacer un mejor aprovechamiento de esos costos que hemos determinado fijos. Por el contrario, un costo variable es aquel que cuando el nivel de actividad es 0, ese costo también asume el valor de 0. Y a medida que yo voy incrementando el nivel de actividad, es que ese costo variable va incrementándose también, en una forma constante derivada del aumento en la producción. Es decir, cuando estamos analizando el cambio en el costo total entre 2 niveles de actividad, 2 niveles de producción, lo que tenemos que hacer es analizar el cambio del costo variable, ya que entre esos mismos 2 niveles de actividad o de producción, dijimos recién que el costo fijo iba a permanecer constante. Por lo tanto, lo que va a cambiar es el costo variable. Eso es lo que me va a hacer modificar el costo total entre 2 niveles de actividad. Esto nos servirá para poder hacer un análisis y determinar marginalmente, es decir, con una unidad adicional, cómo cambia la situación ante aumentos en la producción. A su vez, los podemos clasificar en base a cómo se relacionan con el objeto de costos como directos e indirectos. Los costos directos se definen como aquellos que se puede hacer un seguimiento de manera económicamente factible. ¿Qué entendemos por esto? Son los costos que podemos hacer una asignación hacia el objeto de costo sabiendo puntualmente cuánto consumimos de ese costo. Es decir, es fácil calcular cuánto se consumió de ese costo por el objeto de costo. Y acá nos tenemos que detener un minuto en una definición nueva. ¿Qué entendemos por objeto de costo? Objeto de costo es aquello que queremos costear, algo sobre lo cual queremos una medición individualizada de costos. Ese objeto de costos puede ser desde un producto, que es lo habitual y lo que tendemos a pensar, pero también puede ser una sucursal, un cliente, una región donde opere la empresa, puede ser una actividad en particular, cualquier cosa que queramos tener una medición individualizada de costos. Los costos que yo pueda seguir hacia ese objeto de costo que hayamos determinado son directos. Los otros son los costos que denominamos indirectos, a los cuales, para poder hacer la asignación, se va a hacer un prorrateo por alguna base de asignación que se considera arbitraria. Es decir, voy a tratar de buscar la forma de que mejor vincule
ese costo indirecto hacia el objeto de costo. Con esto nos referimos a la forma en que mejor pueda determinar cuánto consumió, haciendo un prorrateo, el objeto de costo de ese costo indirecto. Esto originará distintos sistemas de costeo que abordaremos recién en el módulo 3 de la materia, en función a cómo utilizamos esos costos indirectos y cómo hacemos ese prorrateo hacia el objeto de costo. A su vez, por su magnitud, los costos pueden ser clasificados como totales y unitarios. Cuando hablamos de costos totales, surge de la suma del costo directo más el costo indirecto. O costos totales también podemos decir que es la suma del costo fijo más el costo variable. Cuando hablamos de un costo unitario, se refiere a dividir ese costo total por una magnitud, en este caso el nivel de producción. Significa que cuando pensamos en un costo variable a nivel unitario, va a ser el mismo para cualquier nivel de actividad, va a ser constante. Porque decimos que el costo variable surge de un costo variable unitario por la cantidad que yo produzca. ¿Sí? Decíamos que cuando era cero, el costo variable era cero también. Por lógica, cuando yo lo vuelvo a dividir por Q, por el nivel de producción, ese costo variable a nivel unitario va a ser igual. Por el contrario, decíamos que los costos fijos eran los mismos para cualquier nivel de actividad. Significa que cuando yo vaya a calcular el costo fijo unitario, a medida que aumente el nivel de producción, el costo fijo a nivel unitario va a ir disminuyendo. Porque siempre vamos a seguir teniendo en el numerador la misma cantidad, el costo fijo, siempre vamos a seguir con la misma magnitud. Pero en el denominador de esta forma de cálculo, vamos a tener una magnitud que se va a ir incrementando, que es el nivel de producción. Por lo tanto, mientras mayor sea el nivel de producción, menor va a ser el costo fijo a nivel unitario. Por último, podemos hablar también de costos como activos o como gastos. La diferencia central radica en qué comportamiento tienen. Los costos como gastos son aquellos que son consumidos en el mismo periodo en los cuales se incurren. Es decir, impactan en el estado de resultados de la organización en el mismo periodo. Por el contrario, los costos como activos son costos que tienen la característica de ser propiedad de la empresa, tener la capacidad de generar ingresos futuros y van a impactar en el estado de resultados en el momento de su venta. Es decir, van a ser un resultado para la organización en el periodo o en el ejercicio económico en el cual sean vendidos o comercializados. Esa es la principal diferencia y tenemos que tenerla en cuenta porque cuando hablamos de costos como activos, estamos hablando de costos que van a ser inventariables, es decir, costos que van a permanecer en el inventario de la organización. En ese caso, hablamos de una empresa de servicios que no tiene bienes de cambio, una empresa comercial que dentro de sus costos inventariables va a tener la mercadería solamente porque compra los productos y los vende en el mismo estado en que los adquiere. Y en el caso de la empresa industrial, que nos enfocaremos más en esta materia, va a tener inventarios de materia prima, de productos en proceso y productos terminados. Es decir, va a tener inventario de 3 estadios de productos. ¿Cómo hacemos entonces en la empresa industrial para determinar cuánto fue el costo de venta? Que en la empresa comercial nos resultaba mucho más sencillo. Para eso utilizaremos el estado de costos, mediante el cual, a través de la suma de la materia prima consumida, más la mano de obra directa, más los gastos indirectos de fabricación, determinamos cuánto es el costo de producción. A ese costo de producción le sumamos la existencia inicial que tengamos de productos en proceso. Esto nos dará como resultado todos los productos que se encontraron en proceso en el ejercicio. Si le resto la existencia final de productos en proceso, me dará por diferencia de inventarios los productos que hemos terminado, ya que todo lo que comenzamos a producir al cierre de ejercicio o aún está en proceso o está terminado. A ese costo de productos terminados le tenemos que sumar la existencia inicial de productos terminados, es decir, lo que teníamos del ejercicio anterior. Eso me dará toda la disponibilidad de productos terminados que tuvimos en el ejercicio para vender. Si a ese subtotal le resto la existencia final de productos terminados, voy a tener los productos que vendimos en este ejercicio, ya que todo lo que terminamos o al cierre de ejercicio o se encuentra todavía en stock y se encuentra terminado, o bien ha sido vendido. Por lo tanto, del método sencillo que podía ser para la empresa comercial de calcular el costo de venta por diferencia de inventarios, acá tenemos algunos pasos más, ya que en la empresa industrial, como habíamos dicho, podemos tener los 3 estadios de producto: materia prima, producto en proceso o productos terminados.
Y eso es lo que debemos considerar en el estado de costos. Ahora, algo que quedó pendiente es definir qué entendemos por materia prima consumida, ya que eso era el primero de los elementos de costos y lo primero que utilizamos para calcular cuál es el costo de producción. La materia prima consumida se refiere a cuánto utilizamos en el proceso de fabricación en este ejercicio económico. Utilizamos todo lo que teníamos al comienzo, es decir, la existencia inicial de materia prima, más todas las compras de materia prima que hicimos al ejercicio. Ese subtotal me da todo lo que tuvimos disponible para utilizar. Es decir, lo que teníamos al comienzo, más lo que compramos, es toda la materia prima que tuvimos disponible para producir. Ahora tenemos que ver si la utilizamos o no en el proceso de fabricación de este ejercicio económico. Entonces, a la existencia inicial más las compras de materia prima, le restamos la existencia final de materia prima. ¿Por qué hacemos esto? Porque la existencia, si está en existencia final la materia prima, si está en el stock al cierre de ejercicio, significa que no la usé. Entonces, si yo tenía 2 unidades de materia prima y compré 10 más, significa que tuve 12 unidades de materia prima para utilizar. Si al cierre de ejercicio yo fuese al inventario de materia prima y me encontrara con las 12 unidades, eso significa que no se ha producido nada o no se ha consumido materia prima en la producción de este ejercicio, porque tengo ahí disponibles las 12 unidades que tenía para utilizar. Ahora, si yo voy al stock de materia prima, voy al depósito donde está inventariada la materia prima, y me encuentro con que en lugar de tener 12 unidades, yo tengo 5 nomás, significa que las otras 7 son las que se han utilizado en el proceso de fabricación. Por lo tanto, ahora se puede ver que queda claro el razonamiento del cálculo. Todo lo que yo tuve disponible, menos lo que al final no utilicé, es todo lo que efectivamente consumí en el proceso de fabricación. Entonces, de esta forma puedo determinar cuánto fue la materia prima consumida, a la cual le voy a sumar la mano de obra directa que se utilizó para transformar esa materia prima y los gastos indirectos de fabricación. A través de esos 3 elementos de costos podemos hacer 2 agrupamientos distintos. A la materia prima consumida más la mano de obra directa que se vinculó a esa materia prima para transformar el producto, se lo conoce como costo primo, porque es el primer costo, la suma de materia prima más mano de obra directa. Por otro lado, podemos agrupar también la mano de obra directa con los gastos indirectos de fabricación. A ese agrupamiento se lo conoce como costo de conversión, y el origen del nombre deriva de decir que es los costos que utilizamos para convertir la materia prima en un producto diferente. Entonces, el costo primo es la suma de materia prima más mano de obra directa, y el costo de conversión, la suma de la mano de obra directa más los gastos indirectos de fabricación. Habiendo visto como conceptos claves qué entendemos por costo de producción, costo de productos terminados y costo de productos vendidos, abarcando el estado de costos y determinando cómo se calcula el costo primo y el costo de conversión, ahora podemos avanzar a paso firme hacia la solución de la situación problemática que abordaremos. Analicemos la situación problemática y veamos cómo aplicamos los conceptos claves que habíamos visto recién a esta situación en particular para poder resolverlo y poder asesorar en definitiva a la empresa que nos está contratando. Nos dice que la empresa Benjo SRL, dedicada a la fabricación y venta de un tipo de mesa de TV elaborada con aglomerado para ser armada por el cliente, presenta la siguiente estructura de costos que es utilizada en el proceso de fabricación de la misma. El precio de venta por unidad de los productos asciende a 500 pesos. Los costos indirectos de fabricación son de 150.000 pesos para el periodo. Estos costos obviamente son fijos, es decir, no van a cambiar o no varían por más que cambie el nivel de actividad o la magnitud de producción. El costo de distribución de los productos es de 5 pesos por unidad vendida. A su vez, se consume media hora de mano de obra directa en la fabricación de un producto, sabiendo que la hora tiene un costo de 20 pesos. Nosotros lo que consumimos es 30 minutos por producto. Los gastos de administración son considerados fijos y ascienden a 80.000 pesos para el mismo periodo. En el caso de los costos indirectos de fabricación variables,
ascienden a 2 veces el costo de la mano de obra directa consumida por cada producto. Es decir, de los 30 minutos que consumíamos de mano de obra directa por producto, una vez calculado el costo que representan esos 30 minutos, el doble es costo indirecto de fabricación variable. Asimismo, se consumen 5 kilogramos de materia prima por producto y cada kilo de materia prima tiene un costo de 50 pesos. Existe una comisión por ventas que asciende al 2,5% de esas ventas. La producción del periodo es de 50.000 unidades. La existencia final de productos en proceso es de 5.000 unidades y se encuentran valorizadas en 1.061.000 pesos, 61.250 pesos. No existen unidades en proceso al inicio, es decir, la existencia inicial de productos en proceso es de 0. La existencia final de productos terminados es de 2.000 unidades y el valor de las mismas depende del costo unitario de producción de los productos terminados. Es decir, que se debe calcular el costo unitario de producción y con esto podemos valorizar estas 2.000 unidades de productos terminados. No existe tampoco un inventario inicial de productos terminados. Por lo tanto, la existencia inicial de productos terminados es de 0. ¿Qué nos tenemos que enfocar acá? ¿Qué es lo más importante que debemos analizar de esta información que nos han brindado? Primero, calcular o dividir los costos que se relacionan con la producción o la fabricación de los que no están vinculados a la misma. Porque dentro del listado de la estructura de costos que nos presenta la empresa, nos vamos a encontrar con costos que dependen o que son determinantes para la fabricación y costos que no están vinculados a la misma. Cuando nos pensamos en una empresa industrial y sabemos que para determinar un costo de venta, que va a ser una variable clave para poder calcular, para poder razonar y para poder elaborar el estado de resultados en definitiva, vamos a estar obligados a armar el estado de costos, mediante el cual vamos a calcular el costo de producción, el costo de los productos terminados y el costo de los productos vendidos. Para esto, para poder elaborar ese estado de costos, lo primero que debemos hacer es empezar a dividir esta estructura de costos. Empezar a determinar cuál es de fabricación y cuál no. Recuerden que los costos de producción eran materia prima, mano de obra directa, que esté directamente vinculada al producto, y los gastos indirectos de fabricación. ¿Qué son los gastos indirectos de fabricación? Van a ser todos los gastos indirectos, es decir, que no se puede hacer un seguimiento de manera económicamente factible al producto, pero que sí están vinculadas a la fabricación. Es decir, gastos indirectos que intervienen en el proceso de manufacturero, en el proceso de producción de la empresa. Entonces, de ese listado de costos debemos, como primera medida, comenzar a pensar en esa diferencia o en esa clasificación o en ese agrupamiento. Luego de realizado esto y de haberse concentrado en la estructura de costos, veamos cuáles son las actividades que tenemos que cumplimentar a pedido de la organización cliente. Primero nos pide que le calculemos cuál es el costo de producción que tuvieron en el periodo y que a su vez le indiquemos a cuánto asciende el costo primo y el costo de conversión. Es decir, para esto, ¿qué deberemos hacer? Enfocarnos en los 3 elementos de costos. ¿Cuánto fue la materia prima consumida en este ejercicio? Que dependerá del costo de materia prima por unidad, por el total de unidades que se hayan producido, se hayan comenzado a producir. La mano de obra directa, que también va a ser el total de horas que utilizamos para esa producción, multiplicada por el valor, el costo por hora. Y los gastos indirectos de fabricación, que en el caso de esta estructura de costos de Venjo están divididos entre fijos y variables. Vamos a tener que sumar estos 3 elementos de costo y así determinaremos la primera consigna, cuánto es el costo de producción. Pero a su vez nos pide que nos enfoquemos en el costo primo y el costo de conversión. Recuerden que hemos visto cómo se conformaba el costo primo y cómo determino también cuál fue el costo de conversión del periodo. Es decir, cuál fue el primer costo que utilizamos en la producción y cuánto gastamos en convertir un estadio inicial en otro estadio diferente. Como segunda actividad, Venjo nos pide también que le indiquemos cuál fue el costo de los productos terminados para el periodo. En este caso, se debe tener en cuenta
la diferencia entre los productos, cuánto se comenzó a producir, cuál fue el costo de producción, pero también cómo jugaron los inventarios de productos en proceso. Es decir, cuánto tenía al inicio en proceso y cuánto al finalizar el ejercicio económico, al cierre del ejercicio económico, aún estaban en proceso. Por lo tanto, no estaban terminados. De esta forma, con la aplicación del estado de costos, vamos a poder determinar o cumplimentar esta consigna que nos está pidiendo como dato la empresa Venjo, que es nuestro cliente. Por último, también nos pide que calculemos a cuánto ascienden el costo de los productos vendidos por Venjo. Es decir, la información que se está solicitando es de todos los productos que se vendieron en este periodo, cuál fue el costo de los mismos. Esto es un dato indispensable para poder elaborar después su estado de resultados y poder determinar cuál fue el resultado que arribaron en este ejercicio económico. Es decir, aparte de determinar los productos que se vendieron, la cantidad de productos que se vendieron, cuál fue el costo de los mismos para poder calcularlo, computarlo como costo de venta en el estado de resultados. Entonces, ¿en qué uno se debe enfocar acá? Armar el estado de costos tanto en valores financieros como en unidades. Es decir, ir pensando cuántas unidades se comenzaron a producir, cuánto había en proceso, cómo juegan los inventarios de productos terminados y cuántos se vendieron. Eso en cuanto a unidades físicas. Pero también ir elaborando cuál fue el costo de esas unidades, ya que iremos determinando la evaluación de esas existencias, porque si recordamos, Venjo no nos sabía decir cuánto era el valor, por ejemplo, de los productos terminados al cierre. Entonces tenemos que seguir un esquema bien organizado y ese esquema nos lo da exactamente el estado de costos, mediante el cual vamos a ir cumplimentando todas estas consignas, todos estos datos que nos solicitó la empresa. Recuerden entonces primero determinar el costo de producción con la suma de los tres elementos de costos. De la combinación o agrupamiento de estos podemos inferir cuál es el costo primo y el costo de conversión. Luego de ese costo de producción vemos qué tuvimos de inventario de productos en proceso y determinamos el costo de productos terminados. Y analizando también los inventarios iniciales y finales de productos terminados, determinaremos cuál fue el costo de los productos vendidos, que es el que utilizamos como impacto en el estado de resultados en este ejercicio económico. Les propongo ahora entonces enfocarnos en la resolución de estas tres actividades y enseguida las repasamos en conjunto para ver cuál era el asesoramiento que le teníamos que brindar a Venjo SRL.
Seguramente han resuelto con éxito el ejercicio y no tuvieron mayores inconvenientes. Pero repasemos ahora juntos cuáles eran las consignas que nos pedía Benjo y cuál era el asesoramiento que le teníamos que dar. Lo primero que nos preguntaron era a cuánto había asumido el costo de producción de este ejercicio económico. Y a su vez dentro de este costo de producción que le diferenciemos entre costo primo y costo de conversión. Para determinar el costo de producción, lo primero que tenemos que hacer es tomar los tres elementos de costo y ver cuánto utilizamos, cuánto consumimos en este ejercicio. Primer elemento, la materia prima. Teníamos que ver cuánto era el consumo de materia prima. No teníamos inventarios, es decir, comprábamos a medida que utilizábamos. Y nos daba como dato la estructura de costos cuando Benjo nos proporcionó esa información, que usábamos 5 unidades de materia prima por producto que fabriquemos y cada unidad de esa materia prima tenía un costo de 50 pesos. Significa que cada unidad a producir nos salía de costo de 250 pesos. Cada unidad de nuestro producto que fabriquemos tenía un costo de materia prima que debíamos incurrir de 250 pesos. A su vez, el segundo elemento de costo es la mano de obra directa. Y en este caso teníamos como dato que la hora de mano de obra directa tenía un costo total laboral de 20 pesos. Pero por unidad que fabriquemos, utilizábamos solamente 30 minutos, es decir, media hora. Por lo tanto, del concepto mano de obra directa, cada unidad a fabricar va a tener un costo de 10 pesos por unidad. Esto significa que de costo primo, que era como la consigna B de esta primera actividad, vamos a sumar materia prima más mano de obra y vamos a obtener que por unidad que fabriquemos de costo primo vamos a tener 260 pesos. Es decir, cada unidad fabricada va a tener un costo primo de 260 pesos que surge de la suma de materia prima más mano de obra directa. Una vez abordados esos dos elementos de costo, nos queda el último, los gastos indirectos de fabricación. Dentro de estos gastos indirectos de fabricación los teníamos clasificados en dos grupos. Los que son fijos, es decir, que no dependían de la magnitud de producción, no dependían del nivel de actividad, que nos lo daba como información Benjo, y ascendían a 150.000 pesos. Pero también tenía un componente variable estos gastos indirectos de fabricación, que como dato Benjo había calculado que eran el doble del costo determinado como mano de obra directa. Por lo tanto, si cada unidad que fabricamos tiene un costo asociado de mano de obra directa de 10 pesos, significa que de gastos indirectos de fabricación variables va a tener un costo de 20 pesos, del doble. Ahora, sabiendo que la producción, el nivel de actividad de este ejercicio fue de 50.000 unidades, podemos calcular los costos totales de materia prima, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación, para a través de la suma de estos tres, llegar a determinar cuánto es el costo de producción. El costo de materia prima va a surgir de el costo unitario que habíamos determinado, 250 pesos, multiplicado por las 50.000 unidades producidas. Es decir, el costo de materia prima es de 12.500.000 pesos. El costo de la mano de obra directa, como usábamos 30 minutos, tenía un costo laboral total de 10 pesos por unidad producida. Sabiendo que se han producido 50.000 unidades, el costo de mano de obra directa es de 500.000 pesos. Significa que el costo primo total que le tenemos que informar a Benjo asciende a 13 millones de pesos, que surge de la suma de los 12.500.000 de materia prima más los 500.000 pesos de mano de obra directa. Por último, calculamos los gastos indirectos de fabricación. Por una parte, los fijos eran fijos, o sea que no me interesa si el nivel de producción o el nivel de actividad fue 50.000 unidades, como en este caso, 0, 10, 100 o 1000. Siempre van a asumir ese valor de 150.000 pesos. Y la parte variable de estos gastos indirectos de fabricación, que era de 20 pesos por unidad, multiplicada por las 50.000 unidades que se han producido, llegamos a un valor de 1 millón de pesos, un costo de 1 millón de pesos. Con esto podemos contestar también cuánto es el costo de conversión, costo de convertir esa materia prima en otro estadio. En este caso el costo de conversión va a surgir de la suma de mano de obra directa más gastos indirectos de fabricación. Los gastos indirectos de fabricación son de 1.150.000 pesos,
y el costo de la mano de obra directa es de 500.000 pesos. Significa que el costo de conversión asciende a 1.650.000 pesos. Pero la pregunta central que nos había hecho Benjo es: ¿cuánto fue el costo de producción de este ejercicio? ¿Cuánto fue el costo que tuvieron por la actividad industrial, la actividad manufacturera en este ejercicio? Eso surge de sumar los 12.500.000 pesos de materia prima, más los 500.000 pesos de mano de obra directa, más el 1.150.000 pesos de gastos indirectos de fabricación. Total, costo total de producción de este ejercicio, 14.150.000 pesos. Con un costo unitario de producción de 280 pesos. Eso surge de sumar los 250 de materia prima, más los 10 de mano de obra directa, más los 20 de los gastos indirectos de fabricación variables. Seguimos con la segunda consulta que nos había hecho Benjo, que era cuánto ascendía el costo de los productos que se habían terminado en este ejercicio. En ese caso, al costo de producción que determinamos en el punto anterior, que determinamos en la actividad anterior, tenemos que ver cómo inciden sobre el mismo los inventarios de productos en proceso. En este caso nos da como dato Benjo que para este ejercicio económico no tenía existencia inicial de productos en proceso. Es decir, había comenzado el ejercicio sin productos en proceso. Pero al cierre del mismo, tenían productos en proceso que ascendían a 1.061.000 pesos, 61.250 pesos. Esa era la evaluación de la existencia final de productos en proceso. Por lo tanto, si el costo de producción fue de 14.150.000 pesos, le debo restar este 1.061.250 pesos para llegar a determinar cuánto fue el costo de los productos que hemos terminado en este periodo. Es decir, cuántos fueron los costos de productos que se han finalizado y que están disponibles para la venta. Bajo la estructura de costos de Benjo SRL, el costo de los productos terminados asciende a 13.088.750 pesos, que como dijimos va a surgir de la diferencia entre el costo de producción y la evaluación de la existencia final de productos en proceso. Asimismo, Benjo también nos pidió, dentro de este mismo proceso de asesoramiento, que avancemos un paso más y le digamos también cuánto fue el costo de los productos que se han vendido en este ejercicio económico. Es decir, cuál es el costo de venta que debe incluir en el estado de resultados. Para este caso, nos tenemos que concentrar también y determinar la evaluación de los inventarios de productos terminados, ya que nosotros hasta acá determinamos cuántos productos hemos finalizado en este ejercicio. Y dijimos, bueno, comenzamos a producir 50.000 unidades. Si teníamos 5.000 unidades que todavía están en proceso y teníamos su evaluación, determinamos cuánto fue el costo de los productos que terminamos. Pero a su vez de esos productos terminados no se han vendido todos, porque Benjo también nos dijo que 2.000 unidades de productos que están terminados, que estén finalizados en un 100%, todavía se encuentran en stock, es decir, todavía se encuentran en inventarios al cierre de ejercicio económico. ¿Cómo hacemos para evaluar esos inventarios? Nos decía que su valor surge del costo unitario de producción. Entonces, una vez que determinamos el costo unitario de producción, el costo unitario de los productos terminados, que era de 13.088.750 pesos, y sabiendo que los productos que se han terminado fueron de 45.000 unidades, lo que tenemos que hacer es sacar el costo unitario de esos productos terminados, que surge de dividir 13.088.750 pesos por las 45.000, o dividido las 45.000 unidades que se terminaron. Esto me va a dar el costo unitario que voy a tener que utilizar para evaluar los inventarios finales o la existencia final. Es decir, multiplico ese costo unitario por las 2.000 unidades que tengo en stock al cierre de ejercicio, como existencia final de productos terminados, y arribamos al valor de esa evaluación de existencia final de 581.722 pesos con 22 centavos. El costo de los productos que se han vendido va a surgir de la diferencia de los dos conceptos anteriores. ¿Y por qué? Todos los costos que yo tuve terminados en este ejercicio, dijimos que tenían dos caminos, dos alternativas posibles. Al cierre de ejercicio, ¿todavía están en inventario en la empresa como productos terminados? O si no están ahí,
fueron vendidos. Es decir, todo lo que yo terminé, o lo tengo disponible al cierre de ejercicio como terminado en inventario, o lo vendí. Por lo tanto, al costo de esos productos terminados, le resto la evaluación de los inventarios finales de productos terminados y me da el costo de productos vendidos. Hacer 13.088.750 pesos menos los 581.722 pesos con 22 centavos de la existencia final de productos terminados, me arroja el resultado del costo de ventas, que es de 12.507.027 pesos con 78 centavos. Eso mismo lo puedo medir en unidades físicas. Y si dijimos que habíamos terminado en este ejercicio 45.000 unidades y a su vez tenemos 2.000 unidades en stock al cierre de ejercicio, 2.000 unidades terminadas, significa que en este ejercicio se han vendido 43.000 unidades. Acá podemos ver la importancia de ir siguiendo el estado de costos tanto en unidades financieras como en unidades físicas, ya que permanentemente fuimos cruzando datos y hablando de costos a nivel total y costos a nivel unitario. Para determinar estos costos a nivel unitario, resulta indispensable saber a qué cantidad de unidades nos estamos refiriendo, para poder sacar el costo unitario y utilizarlo para evaluar la existencia final de los otros productos. Entonces, fíjense que permanentemente fuimos hablando de pesos, pero también dijimos que comenzamos a producir 50.000 unidades, pero 5.000 quedaron en el inventario final de productos en proceso. Por lo tanto, hemos terminado 45.000 unidades, pero a su vez de esas que terminamos, 2.000 todavía están en inventario, 2.000 están en stock. Por lo tanto, la cantidad de unidades que se han vendido en este ejercicio es de 43.000. De esta forma, llegamos a cumplimentar todos los pedidos que nos habían hecho como asesoramiento Benjo SRL para poder determinar cuánto fue su costo de producción dividido en costo primo y de conversión, cuánto fue su costo de productos terminados y cuánto fue, por último, su costo de productos vendidos o costo de venta para poner en el estado de resultados. Bien, para continuar con la aplicación de los conceptos que hemos ido viendo a lo largo de este módulo, continuemos con algunos ejercicios adicionales para poder afianzarnos en todo el herramental que hemos venido analizando y aplicando a lo largo del día. Primer ejercicio que nos planteamos es determinar durante el periodo que estamos bajo análisis, es decir, durante este ejercicio económico que nos había dado los datos Benjo SRL, determinar cuántas unidades se han finalizado. Para esto resulta imprescindible que armemos el estado de costos, como hablamos recién, en unidades físicas. ¿Qué implica esto? Analizar cuántas unidades comenzamos a producir, cuántas unidades teníamos al inicio en proceso, cuántas unidades tenemos al final en proceso y determinar por diferencia las unidades físicas que hemos terminado. A esas unidades físicas terminadas le sumamos las unidades que teníamos terminadas al comienzo y le restamos las que al final todavía están en stock como terminadas. Eso me va a dar la cantidad de unidades físicas que se han vendido en este ejercicio económico. Para el caso puntual de Benjo SRL, nos decía que habíamos comenzado a producir 50.000 unidades. Pero de esas 50.000 unidades que comenzamos a producir no sabemos todavía cómo están. A su vez, no traíamos nada en proceso del ejercicio anterior. Es decir, que lo que debemos analizar son las 50.000 unidades. ¿Cuáles son los dos caminos que pueden tener al finalizar el ejercicio económico? O continúan aún en proceso o están terminadas. Por lo tanto, el dato que necesito conocer es la existencia final de productos en proceso, que en este caso, en el caso de Benjo, era de 5.000 unidades. Significa que las 50.000 unidades que comenzamos a producir, le tenemos que restar esas 5.000 unidades que todavía están en proceso al cierre de ejercicio. De esta forma vamos a llegar a calcular cuántas unidades terminamos en el periodo. En este caso, 45.000 unidades. Las opciones, las alternativas que nos brindaban, era decir, se terminaron 50.000 unidades, lo cual es incorrecto, porque 50.000 unidades es lo que se comenzó a producir. Se terminaron 40.000 unidades, que no tenía sentido. Otras alternativas eran 2.000 unidades, que es la existencia final de productos terminados, o 5.000 unidades, que es la existencia final de productos en proceso.
Todas estas eran incorrectas. La alternativa correcta es definir en 45.000 unidades los productos que se han terminado, que se han finalizado en este ejercicio económico, que surgen de entonces 50.000 que comenzamos a producir, menos 5.000 que estaban en proceso al cierre de ejercicio. Veamos otro ejercicio para continuar aplicando. Para la producción del periodo, se ha consumido la siguiente cantidad de horas de mano de obra directa. ¿Cuáles son los datos que necesitamos acá? Conocer cuántas horas utilizamos por unidad producida y saber cuánto fueron el total de unidades producidas en este ejercicio para saber cuánto fue la mano de obra directa consumida en el costo de producción que hemos determinado. Las alternativas que me brinda es 25.000 horas, 500.000 horas, 12.500.000 horas, 50.000 horas o 10.000 horas. Tenemos que ir ahora a la estructura de costos de Venjo SRL, la cual nos había informado que una hora de mano de obra directa tenía un costo de 20 pesos, pero en unidades físicas en magnitud nos decía que consumíamos 30 minutos por cada unidad producida. Entonces, si hemos producido 50.000 unidades y consumíamos 30 minutos por unidad producida, significa que el consumo de mano de obra directa físico asciende a 25.000 horas para este ejercicio económico. Decir la alternativa correcta es la alternativa A. Lo que nos indicaba en la alternativa B de 500.000 es el costo de esas, que sería, digamos, de esas 50.000 unidades por 10 pesos por hora. Por 10 pesos por unidad, perdón. Decir 12.500.000, en realidad está sesgado esto por el costo de materia prima. Quizás nos confundíamos con eso. La opción D o alternativa D nos decía 50.000 horas. Y 50.000 eran las unidades producidas. Por lo tanto, esta alternativa solo sería correcta en el caso de que hayamos consumido una hora por cada unidad que producíamos. Pero Venjo nos decía que consumíamos media hora, consumíamos 30 minutos por cada unidad producida. Y por último teníamos la alternativa E también con 10.000 horas, la cual no surge o no deriva una confusión de la misma, porque no habría ningún análisis que nos vincule a esa magnitud. Por último, para aplicar todavía más el herramental, analicemos cuánto es el costo por cada unidad que vendimos. Y antes de analizar las alternativas, pensemos, ¿qué deberíamos calcular para poder responder a esto? ¿Cuál es el costo de cada unidad que se vendió en este ejercicio económico? Para eso necesitamos dos datos. El costo total del total vendido, el costo de ventas o el costo de productos vendidos, y también conocer cuánto fueron las unidades que se vendieron en este ejercicio. Ya que el costo por cada unidad vendida surgirá de dividir el costo de ventas por la cantidad de unidades vendidas. Recordemos el estado de costos que utilizamos ahora para responder a las consultas que nos había hecho Venjo. Y habíamos llegado a la conclusión que del costo de producción, teniendo en cuenta los productos en proceso y teniendo en cuenta los productos terminados, llegamos a la conclusión que el costo de venta era de 12.507.027 pesos con 78 centavos. El mismo surgía del costo de producción, restarle la existencia final de productos en proceso. Esto era el costo de productos terminados, menos la existencia final de productos terminados me daba el costo de venta final. 12.507.027 pesos con 78 centavos. ¿Qué tenemos que hacer con ese costo de ventas en unidades financieras? Dividirlo por las unidades físicas. En el caso de Venjo, se habían comenzado a producir 50.000 unidades, 5.000 todavía están en proceso, se terminaron 45.000 y 2.000 todavía estaban terminadas en stock. Por lo tanto, las ventas fueron de 43.000 unidades. Quiere decir que el costo por unidad vendida va a surgir de dividir los 12.507.027 pesos con 78 centavos por las 43.000 unidades. Esto arroja un costo unitario de venta de 290 pesos con 86 centavos. Las alternativas que me brindan son A, 500 pesos, que sería un costo unitario elevado, B, 280, que si recordamos es el costo unitario de producción, la C, que sería la alternativa correcta, 290,86, la D, 250 y la E, 220, que esos valores son unitarios y surgen de tomar solamente algunos de los elementos de costo y no todos los elementos de costos en general utilizados para la producción.
De todas formas hay que enfocarse en qué dato es el que yo quiero conocer. En este caso estoy hablando de cuánto me costó una unidad vendida. No me interesaba la unidad producida o la unidad terminada, sino cuánto me costó una unidad que he vendido. Con esta aplicación, con esta cantidad de ejercicios, hemos podido implementar bien todo este herramental y poder afianzarlo en su uso para poder dar un asesoramiento certero en una organización que solicite ver cuánto es su estructura de costos y cuánto es el valor de sus existencias y del costo de los productos vendidos, terminados y el costo de producción. Esto enfocado principalmente en una empresa industrial que es la de mayor complejidad o mayor grado de datos. Habiendo aplicado correctamente todo el herramental visto en el módulo de hoy, hagamos un cierre del mismo repasando cuáles son los conceptos claves que hemos adquirido a lo largo del mismo. El primer concepto que abordamos es la clasificación de los costos. Recordemos que habíamos determinado que un costo era un sacrificio de recursos para un objetivo en particular. Y habíamos clasificado los costos en fijos o variables, dependiendo si se movían o no ante aumentos en la magnitud de producción. Como directos o indirectos, dependiendo si se podía hacer un seguimiento económicamente factible al objeto de costo, que era ese algo, aquello para lo cual queríamos una medición individualizada de costos. Si se puede hacer el seguimiento fácilmente, es un costo directo. Si yo tengo que hacer un prorrateo, entonces pasa a ser un costo indirecto y utilizaré una base de asignación arbitraria. Asimismo, los clasificábamos como totales o unitarios, de acuerdo a su magnitud. Cuando hablábamos de un costo unitario es por unidad, que surge de dividir un costo por la cantidad de unidades físicas que se refiere a la magnitud que estamos analizando. Y por último hablábamos de costos como activos o como gastos, diciendo que los costos como activos eran inventariables, figuraban en el activo de la organización. En cambio, los costos como gastos impactaban como un resultado en el mismo ejercicio en que se consumían. ¿Sí? Se consumían en el mismo ejercicio en que yo los incurría. Por lo tanto, podemos diferenciar de lo que es el costo de producción del costo del periodo. El costo de producción surge de la suma de la materia prima consumida más mano de obra directa más GIF. Por el contrario, el costo del periodo son todos los costos que se han incurrido en este ejercicio, tomando en consideración los gastos de comercialización o de administración que no se encuentran vinculados con el proceso de fabricación o el costo de producción que llamamos. Finalmente, analizamos cómo calcular el costo de producción, costo de productos terminados y costo de productos vendidos. Y para esto nos enfocamos en una herramienta particular que fue desarrollar el estado de costos, tanto en valores monetarios como en unidades físicas. Costo de producción dijimos que surgía entonces de la suma de materia prima consumida más mano de obra directa más GIF. A esto le sumo la existencia inicial de productos en proceso y le resto la existencia final de estos productos en proceso. Hacia arriba el costo de productos terminados, a los cuales le voy a sumar lo que tenía de inventario inicial de productos terminados y le resto la existencia final de productos terminados y determino cuánto fue el costo de productos vendidos en este ejercicio por la empresa. De esta manera hemos cerrado todos los conceptos que vertemos en este módulo 1 de la materia contabilidad de costos. Espero hayan disfrutado de la teleclase.